día de hoy tenemos como introducción en el Estado y la gestión pública en el Ecuador. Vamos a hablar acerca de nuestro país, cómo el Estado está influyendo, cómo influye dentro de una sociedad. Vamos a hablar qué es el Estado, cuáles son los elementos del Estado, cuál es la función del Estado. Vamos a conocer también el recaudo de fondos, cómo el Estado obtiene ingresos para posteriormente invertirlos en la sociedad. Tenemos que este contenido nos permite entender cómo se relaciona el Estado mediante su gestión dentro de la sociedad y cómo a través de sus medios económicos y humanos administra la misma. Analizaremos el rol que tiene el Estado dentro de la sociedad, cuál es el papel del Estado en la economía y cuáles son los recursos del Estado. Aquí he puesto una de nuestras páginas principales, bueno, mis páginas que manejo, y de esta forma hago interconsultas y todo relacionado a mi actividad. Para lo cual voy a compartir en PowerPoint, en donde vamos a abrir una pestaña donde voy a poder ir escribiendo el texto de lo que vamos a ir platicando el día de hoy. ¿Ok? Vale. Ya, ok. ¿Puedes visualizar el PowerPoint? ¿Me indicas, Jessie? Sí. Perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, entrando a materia, primero nuevamente, bueno, los dos que están aquí el día de hoy, que hemos tenido la oportunidad de compartir anteriormente una materia, esta vez vamos a nuevamente a interactuar en conceptos, en definiciones, y tomaremos como ejemplo la actualidad, información de la actualidad, lo que está sucediendo alrededor de nuestro país. Para empezar, quisiera ponerlo de título el Estado, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. El Estado. Indíqueme, ustedes, ¿qué entienden por Estado? ¿Qué es el Estado para ustedes? Cualquiera de los dos. ¿Qué es el Estado? ¿Alguien que sepa algo del Estado? ¿Qué es el Estado? ¿Alguna idea? No importa si se equivocan, lo importante es participar. ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. El Estado, en definición teórica, el Estado es una organización política. El Estado es una organización política establecida por instituciones públicas. Entonces, ¿qué es el Estado, Yamilet? Hola. Bueno, entonces, en otros términos, el Estado es la estructura política generadora de leyes y normas, quienes a través de estas leyes y normativas creadas van a actuar en consideración de la sociedad. Quienes vamos a estar al margen de estas normativas somos nosotros como ciudadanos. ¿Con qué fin se crean estas leyes o normas? Se crean con el fin de llevar una concordancia, una buena relación de gestión y administración tanto del Estado como la sociedad. De esta forma vamos a llevar a cabo, a mantener un orden tanto en las actividades que está por obligación del Estado cumplir con la sociedad, y nosotros como sociedad estamos involucrados en el Estado. ¿Ok? Entonces, el Estado
consta de 3 elementos o está conformado por 3 elementos. 3 elementos. Número 1 tenemos el territorio. Como número 2 tenemos la población. Y como número 3 tenemos el gobernador. ¿Qué es un territorio? Jessie, ¿podrías ayudarme? O Joel, ¿podrías indicarme qué es el territorio? ¿Qué entiendes por territorio? Territorio. Disculpa. ¿Me repites, por favor? No logré entender. Que no lo sé. Es una superficie terrestre. No sé, espérate. Una superficie terrestre. Por ahí está un poco lejano de la definición. Entonces, Territorio, usted a veces dice, voy a marcar territorio. ¿Qué quiere decir eso? que vas a marcar algo que es tuyo. Correcto. Algo que es mío, correcto. El territorio es un área, un área perteneciente a una persona, esta sea persona física o jurídica. Persona jurídica quiere decir sea una institución, sea una organización o un estado. Entonces, el territorio nuestro, el estado, es el territorio ecuatoriano, todo el territorio ecuatoriano, que divide por fronteras. O sea que todas las reglas, las normativas y leyes que crea el Estado, todas esas se van a aplicar solo dentro de nuestro territorio. Nuestras leyes no sirven aplicarlas fuera de nuestro territorio, ya que es un caso cuando alguien comete un delito, alguien ecuatoriano comete un delito dentro de nuestro país y este huye a otro país, por lo tanto, no puede otro país aplicar la ley de ese país en el ciudadano que cometió un delito en nuestro país. No sé si me hago entender de esta forma. Sí, Para mí sí. Por eso sucede que se lo regresa a su país de origen y ahí se toman las respectivas medidas. Entonces, población. La población es un grupo de personas quienes habitan dentro de un mismo territorio y estos se diferencian por lapsos económicos, políticos y culturales. Eso es una población. Y el gobernador es aquella persona que va a estar al mando del Estado, quien va a gestionar y administrar toda lo que es la infraestructura que forma un Estado de una nación. Y este es el presidente. El presidente es el que tiene el poder, la potestad, por algo tiene la ley ejecutiva, como su nombre lo dice, de ejecutar, de tomar la acción, la última palabra, con respecto a alguna actividad. Muy bien. Ahora vamos a describir diferencias entre Estado y gobierno. Me indican si visualizan muy bien la pantalla. Sí. Perfecto. Entonces, muy bien. Diferencias entre Estado y gobierno. Una diferencia del Estado. El Estado es una
infraestructura y forma de gestionar una nación. Esta es una diferencia de Estado. Otra diferencia de Estado es que está constituida por instituciones públicas. Otra diferencia de Estado tenemos que el Estado tiene como fin velar, ver por el bienestar de la sociedad. Bienestar de la sociedad. ¿Ok? Estas son tres diferencias del Estado. Ahora, diferencias del gobierno. Número uno, el gobierno es quien va a crear leyes y normas dicha a la nación. Mientras que otra diferencia es que el gobierno es el representante único del país. Es quien nos va a representar a nuestro país. Es el representante. ¿Ok? No sé si tienes alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta que... Pregunta. Sí, con respecto a lo que estamos hablando, algo que no esté claro? No, por ahora no. No, ok. Perfecto. Entonces, bueno, ahora ya hemos hablado de qué era el Estado, y hemos hablado cómo está constituido o conformado los elementos del Estado, y hemos dicho tres diferencias entre Estado y gobierno. Ahora vamos a hablar sobre la recaudación de ingresos del Estado. ¿Cómo y de dónde obtiene el Estado sus ingresos para ejecutar las actividades de la población? Porque un Estado sin financiamiento no puede hacer nada, ¿verdad? Es como nosotros, sin dinero no podemos hacer nada. Lo mismo pasa aquí. Ok, primero, un ingreso. Eso, ¿puedes ayudarme? ¿Qué entiendes por ingreso? Ingresar algo, o sea, que tienes que ingresar a algo. En términos económicos de dinero, ¿qué entiendes por ingreso? Entonces, bueno, perdón, a ver, ok, entonces, estamos en que el ingreso es un recurso económico recaudado por el Estado a través de los tributos. Si se preguntan qué es un tributo son todas las formas que el Estado tiene para recaudar a través de impuestos. Impuestos son un tributo, son obligaciones que nosotros como ciudadanos tenemos que pagar en porcentajes al Estado. ¿Ok? Entonces, si ya denominamos un ingreso, ahora, ¿de dónde se obtiene estos ingresos el Estado? Estos ingresos, uno o la mayor fuente de ingreso, la mayor fuente de ingreso son los impuestos. Estos impuestos son la mayor fuente, o sea,
son el método que mayor aportación de ingresos económicos le da a un Estado o obtiene un Estado a través de esto. ¿Y cuáles son estos impuestos? Vamos a describir algunos porque son varios y los impuestos varían en cada país. No todos los países pagamos los mismos impuestos. Ojo, en relación Ecuador los impuestos, tenemos el IVA. El IVA, ¿qué es el IVA? El IVA es el impuesto al valor agregado. Cuando nosotros compramos algo, siempre vemos que nos dan con un precio total más el IVA, ¿verdad? Sí. Ese IVA que nosotros pagamos, la empresa o quien nos vende el producto, el IVA que nosotros pagamos, la empresa tiene que declarar al SRI. El SRI es la institución recaudadora de impuestos. ¿Ok? Nosotros podemos cobrar IVA, sí, todos. Quienes se dediquen a un negocio y facturen, estas personas están obligadas, primero, a llevar contabilidad. Segundo, a declarar estos valores ingresados por IVA. ¿Ok? Entonces, primer impuesto, el IVA. Segundo impuesto, tenemos el impuesto a la renta. Impuesto a la renta, ¿quiénes pagan esto? El impuesto a la renta pagamos una persona natural, quien, de acuerdo a su ingreso económico, tanto ingreso también es familiar, obtiene y debe cancelar un cierto porcentaje al Estado. ¿Okay? O sea, que de mis ingresos, una cierta parte se va para el Estado. Y esto sucede en las empresas. Quienes están afiliados al seguro, se les paga un porcentaje. O sea, existen dos valores, el valor neto y el valor bruto. El valor bruto es aquel valor total que en el contrato de tu trabajo se establece entre tu empleador y el empleado. ¿Ok? Quiere decir, por ejemplo, si Yesli trabaja para mí, yo en el contrato establezco que Yesli va a ganar un salario de $500. Ojo, $500 al momento de que realizo el contrato, está establecido ese valor, pero como soy empresa, yo digo a Yesli la voy a afiliar al seguro. Yesli va a tener seguridad de vida por la empresa. Yesli va a obtener otros beneficios que ofrece la empresa. Para lo cual, del salario establecido, al momento de yo cancelar a Yesli su primer salario, tengo que tomar en cuenta todas estas, como lo digo, todo lo anterior que lo vamos en cuenta, al cual iba a estar afiliado Yesli, ¿verdad? Quiere decir que yo voy a reducir de tu salario ciertos valores, porcentajes, para cubrir estos gastos que tú como empleada y la empresa te ofrece. ¿Me entiende ahí? No sé si ahí me entiende muy bien. Quiere decir que el valor neto es lo que ya ingresa a tu bolsillo. Es el valor que tú vas a cobrar ya después de haber cubierto todos los otros gastos con los cuales estás comprometido en la empresa. ¿Ok? Bueno, tenemos otro impuesto, el impuesto a la salida de divisas. Salida de divisas. Tenemos otro impuesto, el impuesto por importaciones, impuesto por exportaciones y un sinnúmero más de fuentes de ingresos. Pero este es la mayor fuente de ingresos para el Estado. Es por este medio por donde el Estado mayor beneficio económico obtiene. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta que tengan aquí con respecto a esto? ¿Ok? Bueno, Steven, como veo, la reunión se va con 10 minutos. sí, por eso te iba a decir, o sea que en 7 minutos ya se va a desconectar.
Ok, bueno, este tema, de hecho, era hasta este contenido que hemos visto, hasta recaudación de ingresos. Pregunté si había alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto. ¿Y para qué sirve el IVA para el gobierno? El IVA, como hemos dicho, los impuestos son ingresos que recibe el Estado. A través de estos ingresos, el IVA es otro ingreso más que obtiene el Estado. A través, como ya expliqué anteriormente, cuando tú compras algo, pagas un valor de IVA. Ese valor es para el Estado. El Estado adquiere ese valor para, posterior a eso, el Estado poder eh, solventar los gastos que tiene como Estado. Ya son gastos públicos en infraestructura, gastos en educación, gastos en salud, etcétera. ¿Okay? Para eso sirve el IVA. El IVA es un valor que obligatoriamente todas las personas deben cancelar. El IVA no puedes intuir que tú no deseas cancelar porque es un valor agregado que le pertenece al Estado y este IVA Y si viene, no pagas el IVA, ¿qué pasaría? es que el IVA está establecido en los productos. No todos los productos tienen IVA y esto es relevante. El IVA aquí en Ecuador es del 12% en ciertos productos, como también hay IVA de tarifa 0%. O sea, hay productos que no graban IVA. Estos productos que no graban IVA son, por ejemplo, el de transporte, no graban IVA tampoco el de comida, de alimentación, no graban IVA los productos como son productos naturales, o sea, que vienen de la naturaleza, como son los guineos, todos estos productos, esos no graban IVA. Y productos que sí graban IVA, de 12%, son aquellos productos que para obtener su terminación, o sea, ya un producto terminado para la adquisición del cliente, debe haber pasado por un sinnúmero de procedimientos de fabricación. Entonces, estos sí graban IVA. En este caso tenemos los televisores, los computadores, tenemos los lápices, los bolígrafos, desde cosas pequeñas hasta cosas grandes. Ok, bueno, entonces darle las gracias por haber participado una vez más. El día de mañana dejaré una clase grabada sobre este mismo tema, en el cual no hay interrupción, como en este momento he tenido que levantarme y bueno, hemos tenido interrupción, pero voy a dejar grabada la clase. Esta clase la tomaremos igual como referencia y el día de mañana yo grabaré una clase asincrónica en el cual ustedes pueden visualizar y apreciar el tema eh, con, un, eh, con una explicación continua, sin interrupción. Vale. Bueno, de paso quiero aprovechar para decirles que el próximo tema que vamos a hablar es un tema fuera de este contexto, es un tema fuera de materia. Vamos a hablar sobre eh, la vida. Pero quiero que entiendan esto. El tema es esta siguiente pregunta. ¿Qué es la vida? Anótela si tiene y me gustaría que indaguen este tema y podamos compartir detalladamente en la próxima sección. De Vale, hecho, espera, déjame coger, es que no va a dar tiempo, queda un minuto. Bueno, después tú me llamas y me dices de qué va, dilo ahora para. lo digo de igual forma, Vale, la pregunta es, ¿qué es la vida? ¿Es creación o es evolución? creación. ¿Okay? Si lo dice que es creación, dígame por qué. ¿Okay? Porque la vida no se crea sola. Eso yo lo entiendo, pero haga referencia a esto. Cuando yo digo es creación o es evolución, quiero decir, el creacionismo viene desde las anteriores civilizaciones religiosas. El creacionismo hace referencia a la religión, o sea que los que somos de religiones decimos que la vida es creada
por el Ser Supremo, por Dios. Mientras que la evolución se centra en la ciencia y los científicos dicen que no. La vida no es creación, la vida es evolución. O sea que la vida, y le doy un adelanto,